muy agradecidas de que sigas escuchando nuestros devocionales los unos a los otros. Hemos sido desafiadas con la palabra de Dios a obedecer estos mandatos porque esa es su voluntad. Ahora, hay mandatos recíprocos que no son fáciles de cumplir, como los que vamos a ver hoy, pero tenemos que recordar que el Señor ya nos capacitó a través de su Espíritu Santo, nos dio su amor y nos dio su poder para cumplirlos, y también que Él nos dio el ejemplo. Veamos el primero, está en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar significa tomar para sí, hacerse cargo. Y en este caso tiene que ver hacerse cargo de la necesidad del afligido. Saben, una vez estábamos viajando, mi esposo y yo en un carro alquilado por las rutas de Estados Unidos, un lugar que no conocíamos, y el carro se averió. Paramos en un lugar e inmediatamente una señora salió a nuestro encuentro. Ella salía de su reunión de mujeres y nos preguntó cuál era el problema. Nosotros le contamos rápidamente la situación y le dijimos, en 1 hora y media tenemos que estar en esta otra iglesia porque mi esposo va a predicar. Ella inmediatamente dijo, yo los llevo. En menos de 5 minutos estábamos en el carro de esta hermana desconocida que estaba haciendo por nosotros un favor, solo por una razón, porque sabía que éramos hermanos en Cristo. En menos de hora y cuarto ya estábamos en la nueva iglesia y mi esposo estaba predicando y él decía, hoy vimos a Cristo a través de esta mujer. ¿Cómo quedamos impactados? Toda la iglesia quedó bendecida porque una persona vio una necesidad de un hermano y sin consultarlo mucho, sin medir muchos riesgos, tomó la decisión de ayudar. Eso es sobrellevar la carga, orar por el hermano afligido, tratar de hacer algo por él. Ahora, el segundo mandamiento está en Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Otro mandamiento difícil, soportarse. Soportarse significa tolerar, sufrir. Y en este caso es sufrir las ofensas, pero con un propósito, con el propósito de guardar la unidad, porque dice el versículo 3 de ese capítulo 4, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Para realmente soportar, sufrir, tolerar a esa persona que me cuesta, que tal vez piensa muy diferente a mí, que hace cosas completamente diferentes a las que yo pienso, se necesita humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cuántas obras de Dios, cuántos hogares se han destruido por personas orgullosas, por personas demandantes, por personas altaneras, por personas impacientes? Tenemos que saber que si practicamos el soportar al hermano, muchos problemas se van a evitar. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a tolerar el pecado. El pecado debe ser hablado, debe ser confrontado, pero sobre la base del perdón y con el propósito de guardar la unidad. Y el tercer mandamiento está en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, someterse es otra palabra también muy difícil. Ahora no es solo entre esposa y esposo, sino que habla de unos a otros. Someterse quiere decir soportar valientemente, permanecer, quedarse hasta sufrir. Ahora, esta palabra para someterse es la misma que se utiliza para soportar las pruebas. Saben, para someternos unos a otros se necesita una gran fuerza de voluntad. Se necesita una gran fe en el plan de Dios y sus propósitos. Y Él no nos dejó desprovistas para cumplir esto. Por eso dice en Filipenses 2:3 y 4, donde habla del ejemplo de Cristo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después en Romanos 15:2 y 3 dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo nos dejó el ejemplo que Él, siendo Dios, no le importó su voluntad, sino la voluntad del Padre para poder salvarnos.
Y Él nos deja el ejemplo de que muchas veces vamos a tener que quebrar nuestra voluntad por el bien de la obra. No hacia el pecado, sino a veces hacia gustos o preferencias, para guardar la unidad, para llevarnos bien los unos a otros. Ahora estamos desafiadas, ¿sí? Tenemos algo muy importante para hacer en estos días. 3 mandamientos. Y quiero leerte estos desafíos para que los tomes ahí de manera personal. Primero, busca a alguien que sabes que está sufriendo y ora por esa persona y busca cómo suplir alguna de sus necesidades. Segundo, piensa en esa persona que te cuesta soportar y decide en Cristo perdonarla para el beneficio de la obra. Tal vez sea necesario buscarla personalmente para hablar más del tema antes de que sea demasiado tarde. Y por último, mira tu corazón. ¿Te crees superior? ¿Actúas entre los tuyos como tu palabra fuera la única que vale? Imita a Cristo y decide dejar de agradarte para empezar a bendecir y a edificar a los demás. Que el Señor realmente nos ayude a cumplir estos 3 mandamientos y que su gracia nos sostenga para bendecirnos unas a otras. Que el Señor te bendiga. Encuentra este y más material en nuestras redes sociales.